Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Carlos Daniel Colorado y junto a mi grupo somos la rotación 3561 y hoy les vamos a hablar la parte 2 de trombofilia y el embarazo. Siguiente. Bueno, lo primero que le vamos a hablar es el modelo celular de la coagulación. Según este modelo, la coagulación ocurre en tres fases. La primera de ellas es la denominada fase de iniciación, que comienza tras la exposición de la FT. Entonces, esto es una proteína transmembrana que se expresa constitutivamente en los fibroblastos expuestos luego de una lesión en las células musculares lisas. Después de estos van a ser inducidas en las células endoteliales, en los monocitos y los macrófagos y en otro tipo de células. Entonces, por acción de diversos estímulos proinflamatorios, se va a unir a factor 7. Y aquí pues va a circular en pequeñas cantidades. Esto es un cerca de un 1% en su forma activada, formando junto con iones de calcio y fosfolípidos el complejo tenaza extrínseco, que genera pues más factor 7A y activa los factores 10, 9 y el factor 5A, 10A, perdón. Entonces, esto genera una superficie fosfolipídica con este cofactor. El factor 5A, que pues es liberado en su forma activa de gránulos plaquetarios o activado por el factor 10A u otra enzima, para producir pequeñas cantidades de trombina que serán estas insuficientes para completar pues el proceso de formación de la fibrina, pero que sirven para estimular la sobreexpresión de factor tumoral y activar las plaquetas. Y el factor 5, así como disasociar el factor 8 del factor von Willebrand y activar el factor 8. Entonces, luego se inicia la fase de amplificación, que está pues dependiente de la adhesión de las plaquetas al colágeno subendotelial y va a activar por las trazas de trombina que se forman durante la fase de iniciación. Las plaquetas activadas pues van a experimentar un cambio morfológico con la subsecuente exposición de fosfolípidos cargados negativamente. Y esta pues además van a liberar el contenido de los gránulos. Entonces, los cuales estos van a almacenar sustancias que inician con el proceso de la agregación y por ende pues va a haber la formación del tapón hemostásico primario. Más aún, pues otros factores precoagulantes como el factor 5 y el factor 9 se van a liberar y van a producir que se liberen los gránulos plaquetarios. Los factores 11 y 8 y 5 van a ser activados por la trombina que va a ser generada para formar los complejos enzimáticos requeridos en la siguiente fase, que es la fase de propagación. El factor 9A, pues generado en la fase de iniciación, junto al factor 8A sobre una especie fosfolipídica y en presencia de iones de calcio en complejo, como dije, denominada tenaza intrínseco. Este complejo produce grandes cantidades y pues al unirse al factor 5A se va a generar el complejo protrombinasa, que activará la protrombina y asegura la generación de grandes cantidades de trombina, que este fenómeno denominado explosión de trombina. Estas cantidades de trombina son suficientes para liberar fibrinopéptidos A y B de los extremos de las N-terminales y las cadenas A alfa y B beta de fibrinógeno y generar en monómeros de fibrina, que luego se polimerizan y entrecruzan por acción del factor 13A, lo que genera un coágulo de fibrina estable y resistente a la lisis prematura. Entonces, una vez cumplida su función hemostática, pues la generación de trombina es atenuada y neutralizada por la acción de inhibidores como la antitrombina 3 y el inhibidor de la vía del factor tisular y el sistema de la proteína se ha activado. El modelo tisular de la coagulación pues va a asegurar la hemostasia y este proceso ocurre sobre la superficie celular, que va a ser pues muy esencial para el ensamblaje de diversas reacciones enzimáticas que modulan la formación del coágulo. Siguiente. Bueno, como primera patología tenemos la hiperhomocisteinemia. Tenemos que la homocisteína es un aminoácido que el cuerpo utiliza para producir proteínas. Entonces, este proceso es el siguiente. La vitamina B12, B6 y el ácido fólico van a descomponer la homocisteína y a su vez la van a transformar en las sustancias que el cuerpo necesita. Entonces, por tanto, este proceso pues lleva a la cantidad de homocisteína en la sangre, que es muy baja pero normal. Un nivel alto de homocisteína en sangre pues podría indicar una deficiencia vitamínica o enfermedades del corazón. También podría ser indicativo de un trastorno hereditario poco común conocido como homocistinuria o una enfermedad hereditaria del metabolismo del aminoácido, que esta va a impedir que el cuerpo descomponga pues ciertas proteínas.
En este caso, es posible que se requieran biopsias del hígado o de piel con el objetivo pues, de determinar la actividad de una enzima llamada cistatinoína beta sintasa, o CBC. Entonces, tenemos que la ausencia de esta enzima es la causa más frecuente de homocistinuria. Entonces, si un individuo tiene antecedentes familiares de aterosclerosis o de un miembro de la familia ha sido diagnosticado con esta patología, el paciente pues, debe someterse a un estudio de la misma por una mutación genética allá en su familiar. Normalmente pues, se realiza un análisis de homocisteína para detectar posibles déficits de ácido fólico de vitamina B2 o vitamina D6, que estas son las que afectan principalmente. Aquí también pues, podemos mandar un análisis de aminoácidos y existe la posibilidad de alguna otra enfermedad cardiovascular. El análisis pues, lo va a exigir también. Entonces, el proyecto de la Acción Concentrada Europea de Homocisteína y Enfermedades Vasculares ha reconocido como rangos normales la homocisteína total en adultos de 5 a 15 moles, o sea, haciendo la media 10 moles. Siguiente. Entonces, ¿cuándo se realizan las pruebas de homocisteína? Tenemos que estas pruebas de análisis de homocisteína se van a solicitar a nuestro paciente cuando haya sospechas de que ésta sufra con algún déficit de vitamina B12 o folato. Y pues va a presentar unos síntomas que pues no son específicos de este déficit, pero pueden confundirse con otras enfermedades. Sin embargo, algunos de estos síntomas son la fatiga, el mareo, debilidad, la diarrea, dolor en lengua y boca, dificultad para respirar, aumento de la frecuencia cardíaca, hormigueo, sensación de quemazón en manos y piel y brazos y pérdida de apetito. Entonces, ¿cómo vamos a interpretar los resultados? Tenemos que cuando existe una malnutrición de un déficit de B12 o folato, pues los niveles de homocisteína van a aumentar, ya que el organismo no puede convertir la homocisteína pues, en otras formas utilizables para el cuerpo. Entonces, en este caso, sería necesario un aumento del consumo de vitamina B12 o folato gracias a una dieta especial o un consumo de suplementos adecuados. Tenemos que también los individuos con concentraciones altas de homocisteína suelen presentar pues, mayor riesgo de infarto agudo de miocardio o accidente cerebrovascular en comparación con las personas que presentan concentraciones normales. Sin embargo, usar la homocisteína pues, para detectar algún riesgo de enfermedad cardiovascular no está extendido por los suplementos de la vitamina B12 o el ácido fólico o la vitamina B del cuerpo, que pues no van a generar ni disminuir pues el riesgo de esta enfermedad cardiovascular. Por ello, aunque pues existe una cierta relación entre la homocisteína y las enfermedades cardiovasculares, hay pues otras evidencias que dicen que la homocisteína no se considera un biomarcador de la enfermedad. Siguiente. ¿Cuál es el tratamiento de la hiperhomocisteinemia? Tenemos que las concentraciones plasmáticas de homocisteína pueden normalizarse con suplementación dietética de folato, suministrarse también vitamina B12 o vitamina D6 solos o pues combinación de los tres que le mencioné. Sin embargo, no se ha demostrado si este tratamiento reduce el riesgo de trombosis arterial o venosa o otras enfermedades como les mencioné anteriormente. Pase. Bueno, otra patología tenemos la hemoglobinuria paroxística nocturna o HPN, que tenemos que es una enfermedad rara en la que los glóbulos rojos se descomponen debido pues, a un defecto a su membrana que se da lugar a la anemia hemolítica crónica. Entonces, la primera descripción de esta enfermedad dada en 1882, tenemos que pues, requiere dos factores para su desarrollo. Primero, una mutación somática del gen 10GP1A en una o más células madres hematopoyéticas y un microambiente pues, medular hipoplásico anormal. Al existir estos factores antes mencionados, puede proliferar pues, los clones de la hemoglobinuria paroxística nocturna. Entonces tenemos que, como indica su nombre, tiene su carácter paroxístico y nocturno. Es decir, pues aquí se va a manifestar de forma de crisis y generalmente pues, durante la noche. Esto se va a caracterizar más que todo por la presencia de hemoglobina en la sangre, pues debido a la lisis de los glóbulos rojos, y pues estos van a agravar el cuadro clínico y pueden pues llegar a desencadenar pues diferentes factores que pues van a predisponer a nuestro paciente curso con esfuerzo físico, medicamentos infecciosos, estrés y vacunaciones. También se puede encontrar ingesta de ácido acetal de asa, también leucopenia, plenomegalia y pues entre otros. También suele aparecer dolor abdominal, dolor de espalda y cefalea. Los niveles de neutrófilos pues son anormalmente bajos, o sea, va a haber una neutropenia y pues los defectos de la función de los granulocitos pues, van a disminuir las defensas, lo que va a favorecer la aparición de las infecciones. Siguiente. Bueno, tenemos que en la fisiopatología de esta enfermedad sabemos que la alteración
hemoglobinuria paroxística nocturna pues va a consistir en un defecto adquirido en el gen GP1A3 que tiene como resultado el déficit de grupos de GP1 y estos grupos pues favorecen a la anclaje de distintos inhibidores del complemento, o sea, la globulina presente en el suero pues sanguíneo que interviene en las reacciones inmunológicas con sus propiedades neutralizadoras solamente cuando el anticuerpo específico se fija sobre el antígeno. Entonces, estos se van a unir en la membrana y pues se ha encontrado que alrededor de 15 proteínas deficiarias ausentes en células sanguíneas, un ejemplo de ellas son los eritrocitos, que pierden sus proteínas de defensa pues de complemento. Entonces, lo que da lugar a una hemolisis intravascular. Un mecanismo pues similar provoca la activación de las plaquetas y posterior a la trombosis. Otro ejemplo es la fosfatasa alcalina leucocitaria, que pues está disminuida, ausente en los neutrófilos. Entonces, entre las proteínas deficiarias más estudiadas se encuentran la CD55, cuya función es inactivar el complemento al estadio temprano de la cascada, controlando la actividad del complejo corteza C3B, B y C4B2. Otra proteína deficiaria tenemos el CD59, que esto actúa inhibiendo la formación del complejo y pues ataca la membrana. Entonces, en la etapa final de la cascada del complemento va a evitar la hemólisis y pues se cree que esta molécula es la causante de las manifestaciones trombolíticas. Siguiente. Ahora los dejo con mi compañera Chara Mejía, que le va a hablar sobre los síntomas. Bueno, continuando con los síntomas, los principales síntomas de la hemoglobinuria paroxística nocturna contienen pues principalmente dolor abdominal, dolor de espalda, cefalea, coluria, disnea, tendencia a sangrado y formación de hematomas y formación de coágulos en la sangre. El color de la orina es un signo pues de descomposición de los glóbulos rojos que liberan pues hemoglobina del torrente sanguíneo y pues finalmente se van a eliminar por la orina. En la analítica puede estar disminuido el número de glóbulos rojos, también el número de glóbulos blancos y de plaquetas, que esto pues se va a producir debido pues a la hemólisis intravascular. Y bueno, esta hemoglobinuria paroxística pues va a tener una progresión que va a ser pues constante y la gravedad pues va a ser diferente en cada paciente. Referente al diagnóstico, pues es un diagnóstico clínico y de laboratorio. Los hallazgos pues, de laboratorio más importantes son la pancitopenia y los signos de hemólisis. Vamos a encontrar entonces aumento de los retículos. Vamos a encontrar una elevación de la deshidrogenasa y de bilirrubina. Y también vamos a encontrar pues, un descenso de la aldoglobina acompañado de ferropenia crónica. Las pruebas de hemólisis eritrocitaria provocada por un medio ácido va a resultar pues si el diagnóstico es positivo. Y también pues pueden identificarse los defectos proteínicos de las membranas. Paso. Bueno, respecto al tratamiento, pues no existe un tratamiento específico de la enfermedad. No es aconsejable el aporte de hierro, pues el aumento de eritropoyesis incrementa pues la gravedad e intensidad de los episodios de hemólisis. El tratamiento de la anemia y la trombocitopenia pues, se realiza con transfusiones de componentes sanguíneos sin leucocitos, el uso de corticoides y anticoagulantes. Tenemos heparina y dicumarínicos. Si existe pues trombosis, mejora el pronóstico. En general, pues no está indicada la esplenectomía. La aplasia medular pues, se trata con ciclos de inmunosupresores de tipo de la porina A suero antilinfocitario y pues puede también hacerse trasplante de médula ósea si cursa con aplasia medular grave. Los esteroides y otros fármacos que inhiben el sistema inmunitario pueden ayudar a disminuir la lisis de los glóbulos rojos y los anticoagulantes pues, pueden ser necesarios para prevenir la formación de los coágulos. Se ha estudiado el eculizumab, que es un nuevo agente, un anticuerpo monoclonal indicado en el tratamiento de la hematuria paroxística nocturna, y esta pues actúa selectivamente la proteína del complemento C5 humano e impidiendo pues la formación de complejos terminal del complemento causante pues de la formación de canales que ocasionan pues la lisis del eritrocito. Paso. Bueno, tenemos también pues la enfermedad renal por pérdida renal de antitrombina. Entonces, en esta pues la trombosis de la vena renal generalmente pues se produce por una hipercoagulación
coagulación local o sistémica, debida pues a un síndrome nefrótico asociado con una nefropatía de membranas. También pues enfermedad de cambios mínimos o por una glomerulonefritis membranoproliferativa. El riesgo de la trombosis, pues debido a un síndrome nefrótico, pues parece ser proporcional a la gravedad de la hipoalbuminemia. Y pues la diuresis excesiva o el tratamiento con corticoides en altas dosis a lo largo, pues, o sea, a largo plazo, pueden contribuir a la trombosis de la vena renal en pacientes con estas patologías. Otras causas de esta pueden ser un rechazo de un aloinjerto, también amiloidosis, una nefropatía diabética, terapia estrogénica, embarazo, trastornos primarios de hipercoagulabilidad, como la deficiencia de antitrombina 3, también deficiencia de la proteína C, deficiencia de la proteína S, o ya sea también por una mutación del factor 5 de Leiden, o por mutación de la protombina G2021-0A. También puede producirse por una vasculitis renal, por una nefropatía de anemia falciformes, por un lupus eritematoso sistémico, etcétera. Otras causas, pero menos comunes, pues también tenemos las que se asocian pues con un flujo venoso renal disminuido e incluyen pues tumores malignos renales que se extienden pues dentro de las venas. No, perdón. Los síntomas, por lo general, pues la aparición de la difusión renal es insidiosa. Sin embargo, pues puede ser aguda y causar infarto renal con náuseas, vómitos, dolor lumbar o en el flanco. También puede haber pues una hematuria visible y disminución de la producción de la orina. Y pues cuando la causa es un trastorno de hipercoagulación, pues pueden aparecer signos de trastornos trombóticos venosos. Por ejemplo, pues una trombosis venosa profunda, una embolia pulmonar, etcétera. Y cuando la causa es un cáncer renal, pues predominan los signos de este, como hematuria, pérdida de peso, entre otros. Paso. Bueno, el diagnóstico, pues eh, vamos a hacer estudios de diagnóstico por imágenes vasculares. La trombosis de la vena renal, pues debe sospecharse en pacientes con infarto renal o cualquier deterioro inexplicable de la función renal, en especial pues en aquellos con síndrome nefrótico u otros factores de riesgo. El estudio tradicional por el diagnóstico y método de referencia es la venografía de la vena cava inferior. Esta prueba pues es diagnóstica, pero pues puede movilizar coágulos. Dado los riesgos de una pues, venografía convencional, están utilizándose pues cada vez las venografías por resonancia magnética y por angiografía por TAC. La angiografía pues brinda imágenes detalladas con alta sensibilidad y especificidad y es mucho más rápida, pero pues requiere la administración de un agente de radioconstante que puede pues ser nefrótico y debe evitarse si la tasa de filtración glomerular pues es menor a 30. La venografía, pues por resonancia magnética con contraste de galodino, también pues aumenta el riesgo de fibrosis sistémica nefrótica en pacientes con disminución de la tasa de filtración glomerular. Pero pues puede realizarse con medios de contrastes con galodino del grupo 2, si es pues médicamente necesario, para así pues minimizar los riesgos potenciales de fibrosis sistémica nefrótica. También tenemos pues la ecografía Doppler, que pues a veces detecta la trombosis de la vena renal, pero tiene elevadas pues tasas de falsos positivos y falsos negativos. En algunos casos crónicos, pues es característico el hallazgo de escotaduras en los uréteres, pues debido a la dilatación de las venas colaterales. La determinación pues de los electrolitos séricos y del análisis de la orina, pues se realizan pues ya como para confirmar el deterioro de la función renal. Y pues a menudo pues se observa hematuria microscópica o macroscópica y la lactato deshidrogenasa puede estar pues marcadamente elevada en la trombosis aguda de la vena renal. Y la proteinuria pues, puede también estar dentro de los rangos nefróticos. Bueno, respecto al tratamiento, pues tenemos tratamiento del trastorno subyacente, anticoagulación y para la trombosis aguda de la vena renal, trombólisis y pues a veces trombectomía. En general, pues la trombectomía por catéter por vía percutánea. La patología de base pues debe tratarse. La opción de tratamiento para la trombosis de la vena renal pues incluyen la angiocoagulación con heparina,
y la trombólisis y la trombectomía quirúrgica o dirigida por catéter. Debe iniciarse de inmediato la anticoagulación a largo plazo con heparina de bajo peso molecular o con warfarina oral, si no, pues, si no se plantea pues, la realización de ninguna intervención invasiva. La anticoagulación reduce pues, el mínimo riesgo de nuevos trombos y promueve pues, la recanalización de los vasos con coagulación existente y mejora la función renal. Esta terapia debe pues, continuarse al menos durante 6 a 12 meses y si hay presencia pues, de un trastorno de hipercoagulación, ya sea un síndrome nefrótico persistente, se dará de manera indefinida. Paso. Bueno, ahora hablando, pues, vamos a hablar del factor 5 de Leiden, que pues, es una mutación de uno de los factores de coagulación de la sangre. Esta mutación pues, puede aumentar pues, las probabilidades de desarrollar coágulos de sangre de manera normal, con mayor frecuencia pues, en las piernas y en los pulmones. El factor 5 mutante se conoce como factor 5 de Leiden, y porque los investigadores holandeses pues, de la ciudad de Leiden fueron los primeros en informar sobre esta mutación. Paso. Bueno, a continuación mi compañera Ginari pues, le hablará sobre los mecanismos patógenos y moleculares de base. Bueno, hablando de los mecanismos patógenos y moleculares de base, tenemos que el factor 5 de Leiden es un trastorno genético caracterizado por una mala respuesta anticoagulante a la proteína C activada. Esta proteína es anticoagulante natural que inactiva los factores procoagulantes 5A y 8A, regulando así una mayor generación de trombina. Tenemos que la proteína C activada inactiva el factor 5A mediante la excesión de 3 posiciones de aminoácidos diferentes, que sería la 306, 506 y 679. Tenemos que el término factor 5 de Leiden se refiere a la sustitución específica de guanina por adenosina en el nucleótido 1691 en el gen del factor 5. Tenemos que predice también la sustitución de guanina por arginina en el sitio de inserción de la arginina 506, proteína C activada. También tenemos que debido a esta sustitución de único aminoácido, el factor 5A es resistente a la proteína C y se inactiva a un ritmo 10 veces más lento de lo normal, lo que da como resultado una mayor generación de trombina. Tenemos también que el factor 5 escindido de la proteína 506 también funciona como cofactor junto a la proteína S para la inactivación del factor 8A mediada por la proteína C inactiva. Tenemos que la pérdida de esta actividad anticoagulante del factor 5 puede contribuir a la generación de trombina. El estado protrombótico leve resultante se refleja en niveles elevados de dímero D, fragmentos de protombina F1 y 2 y marcadores de coagulación activados. Siguiente diapositiva. En cuanto a la probabilidad de heterocigoto y homocigoto para el factor 5 de Leiden, tenemos que la heterocigosidad del factor 5 de Leiden y el riesgo asociado a tromboembolismo venoso se heredan de forma autosómica dominante. Si un padre es heterocigoto, cada hermano tendría una posibilidad del 50% de ser heterocigoto para el alelo del factor 5 de Leiden. Si uno de los padres es homocigoto, cada hermano tiene una posibilidad del 100% de posibilidad de heredar una mutación heterozigota. Si ambos padres son heterocigotos, cada hermano tendrá una posibilidad del 25% de ser homocigoto. Tenemos que un 50% de posibilidades de ser heterocigoto y un 25% de posibilidades de heredar ambos alelos normales de factor 5. También tenemos que cada descendiente de un heterocigoto del factor 5 de Leiden tiene un 50% de probabilidad de heredar la mutación. Tenemos también que si la pareja reproductiva del probando es heterocigota, cada descendiente tendrá un 25% de probabilidad de ser homocigoto, un 50% de probabilidad de ser heterocigoto y un 25% de probabilidad de heredar ambos alelos normales del factor 5. En cuanto a la homocigosidad del factor 5 de Leiden, tenemos que el riesgo trombótico es mucho mayor asociado a si se heredan de forma autosómica recesiva. Tenemos que ambos padres son heterocigotos, entonces los hermanos tendrían el probando de un 25% de probabilidad de ser homocigotos y un 50% de probabilidad de ser heterocigotos.
Asimismo, un 25% de probabilidad de heredar ambos alelos normales del factor 5. Tenemos que si uno de los padres es homocigoto y el otro es heterocigoto, cada hermano tendría un 50% de probabilidad de ser homocigoto para el factor 5 de Leiden y un 50% de probabilidad de ser heterocigoto. También tenemos que cada descendiente de un homocigoto del factor 5 de Leiden tendría una posibilidad del 100% de heredar el alelo del factor 5 de Leiden. Si la pareja reproductiva del probando es heterocigota, cada descendiente tendrá un 50% de probabilidad de ser homocigoto y un 50% de probabilidad de heredar una mutación heterocigota. Siguiente diapositiva. En cuanto a la epidemiología, tenemos que el factor 5 de Leiden es la forma hereditaria más común de la trombofilia hereditaria y representa entre el 40 y el 50% de los casos. Tenemos también que la prevalencia varía según la población y que la heterocigosidad, factor 5 de Leiden, ocurre en un 3 a un 8% de la población general en Estados Unidos y en Europa. Asimismo, tenemos que la tasa de heterocigosidad es más alta. Se encuentra en Europa, la mutación es extremadamente rara en poblaciones asiáticas, africanas y australianas indígenas. Dentro de Europa la prevalencia varía entre un 10 y un 15%, en el sur de Suecia y Grecia al 2 y 3%, en Italia y España. Entonces tenemos que la mutación se encuentra en un 3,8% en individuos de Francia, pero la frecuencia oscila entre el 1,3% en las regiones del suroccidente y un 7,1%, perdón, en el noroeste de Francia. También tenemos que en Estados Unidos la prevalencia refleja la distribución a nivel mundial de la mutación. En esta se presentaría en 5,2% de los estadounidenses blancos, 2,2% de los hispanoamericanos, 1,1% de los afroamericanos, 0,45% en los asiáticos americanos y un 1,25% de los nativos americanos. Siguiente diapositiva. En cuanto al diagnóstico clínico, tenemos que ninguna característica clínica es específica para la trombofilia del factor 5 de Leiden. Tenemos que el diagnóstico se sospecha en individuos con antecedentes de tromboembolismo venoso, manifestado como trombosis venosa profunda o embolia pulmonar, específicamente en mujeres con tromboembolismo venoso durante el embarazo o en asociación con anticonceptivos con estrógeno y en individuos con antecedentes personales o familiares de trombosis recurrente. Tenemos que, en cuanto a las pruebas de laboratorio, el diagnóstico del factor 5 de Leiden requiere un ensayo de resistencia de la proteína C activada. Esta prueba detección de coagulación o un análisis de ADN del factor 5, el gen que codifica el factor E5 para identificar la mutación de Leiden, una sustitución que, como les había mencionado, es específica de guanina por adenosina. Entonces tenemos que en el nucleótido 1691, que predice el reemplazo de un solo aminoácido, que sería arginina 506, el ensayo es de resistencia a la proteína C inactivada, implica realizar un tiempo de plasma del individuo en presencia y ausencia de una cantidad estandarizada de proteína C inactiva. Entonces, los dos resultados se expresan como una relación entre la tromboplastina, el tiempo de tromboplastina parcial activada y la relación entre la proteína C inactiva y esta. Entonces tenemos que este ensayo se basa en el principio de que cuando se añade al plasma normal la proteína C inactiva, esta inactiva los factores 5A y 8A, lo que realiza, ralentiza la coagulación y prolonga el tiempo parcial de tromboplastina activada. Tenemos que el fenotipo de resistencia de la proteína C mínima del tiempo, como les había dicho, de tromboplastina parcial activada en respuesta a la proteína C activa y una prolongación correspondientemente baja. Tenemos que los ensayos modificados, que serían la segunda generación, incluyen la predilución en plasma deficiente del factor 5 para normalizar así los factores de resistencia a la proteína C, otros factores de coagulación dependientes de la vitamina K, reducidos por la anticoagulación oral. También tenemos que el ensayo modificado se puede utilizar para analizar el plasma que recibe anticoagulación. También tenemos que esta prueba tiene una sensibilidad y una especificidad para factor 5 de Leiden cercana al 10%. Asimismo, tenemos que el análisis
de mutación dirigida para factor 5 de Leiden se realizan mediante una variación de métodos comparables que utilizan ADN genómico en células mononucleares de sangre periférica. También tenemos que las pruebas genéticas moleculares son confiables en personas que reciben anticoagulación con warfarina o heparina y durante episodios trombóticos agudos. Tenemos que cuando la atención clínica requiere pruebas de factor 5 de Leiden, se recomienda el genotipado directo basado en ADN o en ensayo de resistencia de la proteína C activada, que este sería modificado. También se recomiendan pruebas basadas en ADN en individuos con inhibidores potentes del lupus y un tiempo de tromboplastina parcial activada, inicial prolongado y en aquellos con valores de prueba de resistencia o en límites. Entonces tenemos que las personas con una prueba de detección positiva deben realizarse la prueba de ADN para confirmarla y distinguir entre heterocigotos y homocigotos o homocigotos, que son heterocigotos tanto para el factor 5 de Leiden como para una segunda mutación que causa la deficiencia del factor 5. Tenemos que cuando se realizan pruebas a familiares de personas que saben que tienen el factor 5 de Leiden, se recomienda el método de ADN. Siguiente diapositiva. En cuanto a las circunstancias clínicas en las que las pruebas pueden ser aprobadas, tenemos que el primero sería el tromboembolismo venoso, provocado a cualquier edad, especialmente a la edad de 50 años, antecedentes de este mismo con recurrencia, trombosis venosa en sitios inusuales, ya sea venas cerebrales, mesentéricas, hepáticas o la porta. También antecedentes de este durante el embarazo o el puerperio. También el tromboembolismo venoso asociado con el uso de anticonceptivos con estrógenos o terapia de reemplazo hormonal. También tenemos que un primer tromboembolismo venoso con un familiar de primer grado, con tromboembolismo venoso antes de los 50 años. Y en cuanto a las circunstancias clínicas en las que las pruebas pueden ser apropiadas, también incluyen las mujeres con pérdidas recurrentes o inexplicables de embarazo en el primer trimestre o una pérdida fetal inexplicable después de la semana 10 de gestación o una muerte fetal. También en mujeres seleccionadas con preeclampsia grave inexplicable, desprendimiento de placenta o feto con restricción grave del crecimiento, así como también un tromboembolismo venoso relacionado con el uso de tamoxifeno u otros moduladores selectivos de los receptores del factor 5 de Leiden y en mujeres fumadoras menores de 50 años con un infarto de miocardio o accidente cerebrovascular. Siguiente diapositiva. Bueno, en cuanto al tratamiento, tenemos que el tratamiento para las personas 5 de Leiden depende de las circunstancias clínicas. Tenemos que cuando hay un primer tromboembolismo venoso agudo se debe realizar, se debe tratar según las directrices estándares con un ciclo de heparina de bajo peso molecular o heparina no fraccionada intravenosa. La warfarina se inicia al mismo tiempo que una mujer gestante y se controla con el índice internacional normalizado, o sea, el INR. Tenemos que este tendrá que ser un INR objetivo de 2,5 con un rango terapéutico entre 2,0 y 3, ya que este proporciona una anticoagulación eficaz incluso en personas con factor 5 de Leiden homocigoto. Tenemos que la heparina de bajo peso molecular y la warfarina deben suspenderse durante al menos 5 días y hasta que el INR haya estado dentro de los rangos normales terapéuticos en dos mediciones consecutivas durante 2 días. Tenemos que las decisiones sobre la duración de la anticoagulación deben basarse en la evolución de los riesgos de la recurrencia de tromboembolismo venoso y hemorragia relacionada con los anticoagulantes. También tenemos que aproximadamente el 30% de las personas con un incidente de tromboembolismo venoso desarrollan trombosis recurrente a los 10 años siguientes. También que los individuos con tromboembolismo venoso espontáneo y sin factores provocados requieren un tratamiento anticoagulante más prolongado. Se recomienda la anticoagulación durante al menos 3 meses para personas con tromboembolismo venoso asociado a un factor de riesgo transitorio, o sea que sea reversible. Y se debate la duración óptima de la anticoagulación para los heterocigotos del factor 5 de Leiden. Tenemos que para esta generalmente no es una indicación para anticoagulación a largo plazo en ausencia de otras indicaciones. Siguiente diapositiva.
En cuanto a la mutación de la protombina 20210GA, mi compañera Nicole va a seguir profundizando. Buenas noches. Bueno, explicaré un poco sobre la mutación de la protombina G2021-0GA. Bueno, esta mutación induce la elevación de los niveles de protombina y la posterior tendencia a la protombótica. Aquí existe lo que es una transición de guanina a adenosina en el nucleótido 2021-0 en el gen F2. Pues este gen pues, va a codificar lo que es la protombina. Y hay también una herencia, puede haber una herencia autosómica dominante. Siguiente. Bueno, en cuanto a la fisiopatología, tenemos que esta mutación fue descrita en 1996 por Port y Cole en pacientes con historia familiar documentada de trombosis venosa. Ellos analizaron exones y las regiones no traducidas 3 y 5 del gen de la protombina, pues mediante la reacción en cadena de la polimerasa, y fue identificado un cambio de nucleótico en la posición 2021-0. Y aquí existe, pues lo que les había comentado, una transición de guanina por adenosina, insertando en la secuencia de la región 3. Es una mutación que pues produce una alteración en la región de la poliadenilación y por tanto es el procesamiento del ARN mensajero y en la síntesis de la proteína que pues va a conllevar a un incremento de los niveles plasmáticos de la protombina. Siguiente. En cuanto a su incidencia y prevalencia, tenemos que pues la segunda trombofilia es la segunda trombofilia hereditaria más común después de la mutación del factor 5 Leiden. Existe una distribución geográfica de la prevalencia de heterogosidad para la mutación de protombina G20210A, que es un 3% del sur de Europa, un 1.7% del norte de Europa, 2 a 5% en americanos caucásicos, 0% a 0,6% en afroamericanos. Este es extremadamente raro en las poblaciones asiáticas, africanas y nativas americanas. Y la prevalencia de homocigosidad para la mutación de la protombina G2 o 210A aproximadamente está en un 1 de cada 10.000 entre pacientes con antecedentes personales o familiares de tromboembolismo venoso. La heterocigosidad, para la mutación de la protombina está presente en aproximadamente un 6 a un 14% pues, de los pacientes con primer tromboembolismo venoso. Aproximadamente el 18% al 21% de los pacientes con antecedentes personales o familiares en tromboembolismo venoso es recurrente. Y la homocigosidad para la mutación está presente en un 1,8% a un 4,5% de pacientes también con antecedentes de tromboembolismo. Siguiente. En cuanto al diagnóstico, no hay características clínicas específicas para la protombina. En la trombofilia de la mutación, el diagnóstico requiere más de un análisis genético molecular en el gen F2, un gen que codifica la protombina para detectar la transición de la guanina a lo que es la adenosina. Entonces, tenemos lo que es que hay una mutación en el nucleótido G2 o 210 y los niveles de protombina pues no van a ser confiables para el diagnóstico. La mayoría pues de los pacientes heterocigotos tienen niveles ligeramente elevados, pero pues los valores varían ampliamente entre los pacientes. Y también los niveles en pacientes heterocigotos también pueden superponerse al rango normal de los niveles de la protombina. Y aquí lo que son las pruebas en sangre, que son pues más específicas para la mutación de la protombina, se realiza también un análisis de ADN del alelo del gen de la protombina y un análisis de la mutación dirigido pues ya directamente para el 2021 0G, más un alelo disponible a través de los varios métodos. Este va a ser fiable en pacientes pues, que toman warfarina, heparina y otros agentes antitrombóticos. Y pues ya esto es independiente de los episodios trombóticos. Siguiente. Bueno, en cuanto al tratamiento,
para la tromboprofilaxis, pues durante el embarazo es un tema bastante controvertido, sobre todo pues en las pacientes con terapias hormonales sin antecedentes personales de tromboembolismo. En la actualidad, pues los protocolos de tratamiento de terapia hormonal durante el tromboembolismo, durante la gestación, están establecidos según los grupos de riesgos trombóticos. Tenemos que en las guías prácticas clínicas basadas en la evidencia del Colegio Americano de Médicos del Tórax, se recomiendan el uso de heparina de bajo peso molecular en dosis profilácticas o intermedias durante el embarazo y las 6 semanas postparto. En las gestantes con esta mutación del gen de la protombina en estado homocigoto sin historia previa de tromboembolismo y con historia familiar positiva de enfermedad trombótica. Mientras que en heterocigóticas, pues para dicha mutación sin historia previa de enfermedad trombótica y pues con una historia positiva de enfermedad trombótica. Esto sugieren también lo que es la vigilancia durante el embarazo y tromboprofilaxis en el puerperio con heparina de bajo peso molecular o antivitaminas K. Siguiente. Bueno, en la deficiencia congénita del fibrinógeno tenemos que son trastornos de la coagulación debidos a una reducción de la cantidad o también calidad del fibrinógeno circulante. Estas se van a caracterizar por los síntomas hemorrágicos que van a variar desde leves a graves y lo que es la afibrinogeneminia, que va a ser la ausencia completa del fibrinógeno, y la hipofibrinogeniemia, que es la concentración reducida del fibrinógeno plasmático. Estos van a corresponder a las anomalías cuantitativas del fibrinógeno. Mientras que en la disfibrinogenemia tenemos que estas tienen consecuencias combinadas. La prevalencia de la afibrinogenemia, esta se estima en un 1 por cada 1000 personas, es más frecuentes las hipo y las disfibrinogenemias, y ambos sexos están afectados por igual. En la deficiencia del fibrinógeno, pues se puede descubrir a cualquier edad, pero se suele manifestar de forma temprana en la infancia y frecuentemente pues en el periodo neonatal. Siguiente. Bueno, a continuación mi compañera Valentina les va a explicar un poco sobre la descripción clínica. Bueno, ahora hablando acerca de la descripción clínica, las manifestaciones típicas de la afibrinogenemia incluyen, pues aquí vamos a ver sangrado del cordón umbilical, epistaxis, hemartrosis, sangrado gastrointestinal, menorragia, sangrados traumáticos y quirúrgicos y raramente hemorragia intracraneal. Pues aquí las mujeres afectadas de afibrinogenemia pueden sufrir abortos espontáneos recurrentes y pues hay que recalcar que la hipofibrogenemia se caracteriza por episodios hemorrágicos leves después de un trauma o cirugía. Y pues la mayoría de estas pacientes con disfibrinogenemia son asintomáticas en un 60% y el resto pueden presentar síntomas hemorrágicos pues en un 28% o eventos trombóticos en un 20%. Pasa, por favor. Bueno, ahora hablando de la etiología, aquí las deficiencias congénitas de fibrinógeno están causadas por mutaciones en los genes FGA, FGB y FGG. Y la afibrinogenemia, pues, se transmite de modo autosómico recesivo, mientras que la hipofibrogenemia y la disfinogenemia tienen transmisión autosómica dominante. Pasa, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar acerca del diagnóstico, manejo y tratamiento. Entonces, primero vamos a hablar acerca del diagnóstico. Aquí el diagnóstico se basa en la prolongación del tiempo de tromboplastina parcial activada, también del tiempo de protrombina y del tiempo de trombina y reptilasa y el nivel de fibrinógeno medido por métodos funcionales como Claus e inmunológicos. Aquí vamos a hablar acerca del diagnóstico diferencial que incluye otras deficiencias de factores de coagulación como factores 2, factor 5, factor 7, factor 10, factor 11, factor 8, factor 9 y factor 13. Y pues la deficiencia adquirida de fibrinógeno, o sea, la coagulopatía de consumo o insuficiencia hepática. En casos de trombosis, el diagnóstico diferencial también incluye la trombosis adquirida o congénita. Aquí vamos a ver una deficiencia de antitrombina, deficiencia de proteína C o proteína S,
o también mutación del factor 5 de Leiden, o también podemos observar anticoagulante lúpico. Pasa. No, devuélvete. Entonces, vamos a hablar acerca del manejo, que aquí pues vamos a hablar de que el tratamiento pues de las hemorragias se utilizan normalmente concentrados de fibrinógeno. Aquí pues también vamos a incluir el plasma fresco congelado y se utiliza cuando los concentrados pues de fibrinógeno no están disponibles. Y aquí pues con esto se pueden prevenir los abortos espontáneos recurrentes con una profilaxis rutinaria basada en la administración temprana pues, de estos concentrados de fibrinógeno durante el embarazo. Pasa, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de la deficiencia congénita del inhibidor del activador del plasminógeno tipo 1. Este pues es un trastorno hemorrágico poco frecuente caracterizado por la lisis prematura de los coágulos hemostáticos y una tendencia moderada al sangrado. Hablando de la epidemiología de esta, tanto la prevalencia como la incidencia pues son desconocidas y ambas deficiencias parciales y totales de esta deficiencia congénita del inhibidor de la actividad del plasminógeno tipo 1 son trastornos extremadamente infrecuentes y cabe recalcar que en la comunidad Amish indiana en Estados Unidos se han descrito hasta la fecha los casos de 18 pacientes homocigotos con síntomas clínicos y pues más de 100 pacientes heterocigotos sin síntomas hemorrágicos. Y también aquí cabe recalcar que se han descrito casos adicionales pues, en América del Norte, Europa y Asia. Pasa, por favor. Bueno, ahora hablando de la descripción clínica, aquí los signos clínicos de la deficiencia congénita del inhibidor de activador de plasminógeno tipo 1 pueden aparecer en la infancia temprana y rara vez se observa sangrado espontáneo, mientras que en pequeños traumáticos puede pues desencadenar hematomas o hemorragias moderadas en articulaciones como son rodillas o codos. También pueden aparecer en nariz y encías y el sangrado menstrual puede ser abundante y es común el sangrado prolongado tras una cirugía. Y en los individuos heterocigotos, o sea, la deficiencia parcial, las hemorragias son menos frecuentes y graves, incluso ausentes, y las manifestaciones clínicas, en caso de producirse, pueden aparecer más tarde después de intervenciones quirúrgicas o un traumatismo. Pasa, por favor. Bueno, hablando de la etiología pues, de esta deficiencia congénita del inhibidor del activador del plasminógeno tipo 1, los pacientes afectados portan uno heterocigoto o dos alelos homocigotos con una mutación del gen SRPIN1, que pues, en inglés sería Separate Emily Member 1, situado en el brazo largo del cromosoma 7, que resulta en una deficiencia antigénica parcial o total pues, de esta deficiencia congénita del inhibidor de activador de plasminógeno tipo 1, y este es el inhibidor fisiológico del activador tisular de este plasminógeno y la principal fuente de fibrinólisis de intravascular. Entonces, vamos a tener que esta deficiencia congénita es un defecto cuantitativo, sin embargo, en algunos pacientes la proteína está presente, pero funcionalmente inactiva. Pasa, por favor. Bueno, ahora los dejo con mi compañero Jesús Martelos, que seguirá hablando sobre los métodos diagnósticos. Muy buenas noches a todos. Bueno, método diagnóstico. El diagnóstico se basa en ensayos de PAI-1, que son antigénicos y funcionales. Estas pruebas se conocen como pruebas de ignición del activador de plasminógeno. En estudios familiares puede ser necesario un análisis del genotipo. Las pruebas genéticas moleculares confirman el diagnóstico. El diagnóstico diferencial incluye la deficiencia del PAI-1, que ya se los mencioné, que es la prueba de ignición del activador de plasminógeno adquirida, y la deficiencia de alfa-2 antiplásmico. El manejo y tratamiento, pues el diagnóstico precoz es esencial, ya que las hemorragias pueden ser tratadas de forma segura y eficaz con inhibidores de la fibrinólisis, evitando el uso de sangre o derivados de esta. La menstruación y el embarazo van a requerir una consideración especial en relación al diagnóstico y tratamiento con antifibrinolíticos. Sigue, por favor. Bueno, deficiencia de proteína C. Hay que tener claro que esta proteína C es una glicoproteína tipo serpina de síntesis hepática que pertenece al grupo de las proteínas dependientes de vitamina K, que mediante un proceso de carboxilación convierte el precursor inactivo PC a carboxica en una molécula funcional que se conoce como PC carboxilada.
Esta circula en el plasma en una concentración de 50 a 80 nanómetros y su peso molecular es de aproximadamente 62 kD. Está constituida por dos cadenas polipeptídicas ligadas una con otra por puentes de disulfuros, como otros factores de coagulación que se encuentran en el plasma en forma de proenzima. Su transformación en enzima activa va a requerir la presencia de trombina, calcio y fosfolípidos. Esta activación depende de trombina, es potencializada por la trombomodulina presente en el endotelio y es inhibida por el inhibidor de la APC y la alfa-1 antitripsina. En estado activo, la APC regula el proceso de coagulación al neutralizar la actividad procoagulante de los cofactores 5 activados, 8 activados, en presencia de las proteínas S. De esta forma ayuda a limitar la extensión del trombo actuando como el principal regulador del proceso de coagulación. La proteína C activada también favorece el incremento de la fibrinólisis por inhibición del inhibidor del activador de plasminógeno, uno del activador tisular de plasminógeno y de la uroquinasa. La proteína C activada y el PAI-1 se unen y forman un complejo que interactúa con la fibrina para bloquear la liberación de este mismo del endotelio. Continúa, por favor. Bueno, la etiología, la deficiencia de la proteína C es causada por mutación del gen PROC que está ubicado en el cromosoma 2Q minúscula 14. Estas pueden ser heterocigotas y adquiridas, que son más frecuentes que las deficiencias homocigóticas. En las familias con expresión homocigota, la deficiencia, la mortalidad es más elevada y se presenta con un estado purpúrico fulminante. Condición de extrema gravedad que suele ser incompatible con la vida de recién nacido. Esta condición afecta a 1 de 2 de recién nacidos por cada 1 millón de nacimientos. La deficiencia de la proteína C puede ser causada por 3 puntos o 2 puntos claves, que es la disminución de la síntesis de la molécula tipo 1, lo que provoca un descenso en los niveles de la proteína y de su función. Otro punto es la presencia de proteína anómala desde el punto de vista funcional, pero con niveles cuantitativos normales. Este sería el tipo 2. Bueno, esta última puede subdividirse en dos tipos, el 2A y el 2B, según se ponga de manifiesto la alteración cuando se termine con el método coagulativo o amidolítico. Sigue, por favor. Cuando encontramos las manifestaciones clínicas, la deficiencia de la proteína C puede estar diversa, una clínica muy diversa, que van desde asintomáticas a manifestaciones sistémicas como púrpura fulminante, hematomas, epístasis, sangrados prolongados, hidrocefalias, embolias pulmonares, entre otras. Sigue, por favor. Bueno, ya para el diagnóstico, este se basa en análisis plasmáticos, antigénicos y funcionales de proteína C. También se recomienda el estudio familiar y en caso de valores límites, repetir las determinaciones por la gran variabilidad de factores que pueden influir en los niveles de esta proteína. Y para ello es necesario emplear un ensayo funcional, como la presencia de un activador específico de la proteína C extraído del veneno de la víbora Agistrodon. Y ya en el tratamiento a las pacientes que presenten un déficit de proteína C, se les debe ofrecer la posibilidad de realizar tratamiento anticoagulante profiláctico en aquellas situaciones en las que existe un incremento del riesgo de trombosis, y este debe continuar durante por lo menos de 3 a 6 meses. Y aquellas mujeres que presenten un déficit de proteína C con historia familiar de trombosis, debido a que muchas de ellas presentaron el primer episodio durante la gestación o con el uso de anticonceptivos orales, se debe aconsejar la administración de heparinas profilácticas durante la gestación y se desaconseja la administración de anticonceptivos orales. Si la paciente sigue tratamiento con anticoagulantes orales porque ya ha presentado algún episodio de trombosis durante el primer trimestre de gestación, estos estarían contraindicados por su potencial efecto teratogénico y se realiza tratamiento con heparina, aunque pueden reiniciarse en el segundo trimestre. Sigue, por favor. A continuación, mi compañera Daniela les va a estar hablando acerca de las deficiencias de la proteína S. Bueno, ya continuando con la deficiencia de la proteína S, esta es una glicoproteína dependiente de la vitamina K y esta va a tener una única cadena polipéptida que contiene aproximadamente el 7% de los hidratos de carbono y su concentración plasmática es de alrededor 25 milímetros por litro. Entonces, esta glicoproteína es la encargada de sintetizar como precursor inactivo en el hígado, en las células endoteliales, en los megacariocitos y en las células de Leydig. Y su vida media es de 55 horas. Entonces, la forma activa se va a obtener tras la carboxilación de los residuos glutámicos por la carboxilasa, dependiente de la vitamina K. Y esto va a contener los residuos gamma carboxiglutámicos y permite pues la unión al calcio.
la proteína C va a actuar como un cofactor de la proteína C, de la cual se habló anteriormente, pero en su forma activada, y esta va a formar el complejo esquimético 1,1. Entonces, esto va a encargarse de potenciar la función anticoagulante de la proteína C y incrementan la afinidad con los fosfolípidos de la membrana. Entonces, esta deficiencia se clasifica en 3 categorías. Vamos a tener la tipo 1, que se caracteriza por la disminución de los niveles antigénicos de la proteína S total y de la libre. En cuanto a la tipo 2, este está caracterizado porque hay una disminución de la actividad de la proteína S asociada a los niveles antigénicos normales de la proteína S total y de la libre. Y finalmente en la tipo 3, que se caracteriza por los niveles antigénicos y funcionales de la proteína S libre disminuidos con los niveles normales de la proteína S total. En cuanto a su etiología, esta deficiencia se va a causar por la mutación del gen PROS1, que este está situado en el brazo largo del cromosoma 3, y el patrón es de herencia autosómica dominante, y aquí este mismo efecto genético puede dar lugar a diversas variables, y esto se le puede atribuir el efecto de las variables adquiridas, sobre todo la edad. En cuanto a las manifestaciones clínicas, aquí vamos a tener las pacientes que van a tener esta deficiencia, tienen un riesgo elevado de desarrollar tromboflebitis, la trombosis venosa profunda, con o sin tromboembolismo pulmonar, la trombosis en las venas cerebrales o trombosis en las venas del abdomen, como sería en la vena porta, en la vena mesentérica. Y en cuanto al consumo de los anticonceptivos orales, la administración de la terapia hormonal va a ser sustitutiva en la menopausia y en el embarazo, y puede favorecer la forma importante el desarrollo de trombosis, y en estas pacientes al igual favorece, pues, las predispone las pacientes que son obesas, que tienen hábito tabáquico, que son sedentarias y la edad avanzada. En cuanto al diagnóstico, como en la deficiencia de la proteína C, va a ser igual, pues, los antigénicos de la proteína S plasmática total o libre, y el tratamiento, al igual que en la proteína C, va a ser con heparina profiláctica, pero con la excepción de que, como no hay concentrado de proteína S purificado disponible, pues para transfusión se hace con plasma normal para reemplazar, pues, la proteína S durante una emergencia trombótica en nuestras pacientes. Ya para empezar a hablar de la deficiencia de antitrombina 3, que esta es una glicoproteína perteneciente a la familia de las serpinas, igualmente dependiente de la vitamina K, que se sintetiza en el hígado y actúa como el inhibidor natural de la coagulación mediante la unión irreversible a la trombina. Entonces, en cuanto a la etiología, esta deficiencia de antitrombina se hereda de forma autosómica dominante y se clasifica en 2. La tipo 1, que es una deficiencia en cantidad, y la tipo 2, que es una deficiencia en el tratamiento, en el funcionamiento de esta. Entonces, su deficiencia se va a relacionar con las trombosis venosas en cualquier sitio o incluso en sitios inusuales y con resistencia a la heparina, como vamos a ver posteriormente en las manifestaciones clínicas. Entonces, ya entrando en las manifestaciones clínicas, esta va a ser incluso asintomática en algunos pacientes. Algunos pacientes van a tener trombosis venosa profunda y el lívidos reticulares, que como vemos en la imagen, se caracteriza porque es como un aspecto a una red vascular violácea en los miembros inferiores, y se presenta, pues, por la deficiencia de la antitrombina, y también se puede dar en la deficiencia de la proteína C y de la S anteriormente vista. En cuanto al diagnóstico, se va a dar determinando la cantidad o la actividad de la antitrombina, y finalmente el tratamiento va a ser, pues, con heparina, dado que esta va a acelerar la acción de la antitrombina y causa, pues, cambios en la conformación de la antitrombina, que resulta en una mejor exposición del sitio activo de la antitrombina para interactuar con la enzima. Entonces, esta heparina de bajo peso molecular inactiva es solamente al factor 10, y la heparina convencional tiene, pues, la capacidad de inactivar tanto a la trombina como al factor 10. Entonces, esto fue todo por esta parte, en esta segunda parte de trombofilias y embarazo. Muchas gracias a mis compañeros por su intervención y al doctor Félix Canencia por la tutoría.